hermano, querido amigo. Qué bueno es poder seguir viéndonos, poder perseverar en el estudio de esta epístola, una epístola tan importante como es la epístola a los Romanos, una serie que hemos titulado El Evangelio, porque desarrolla de manera muy detallada en lo que creemos. El Evangelio es poder, y apropiarnos de estas realidades va a hacer que nosotros podamos realmente vivir ese poder del Evangelio en nuestras vidas y poder transmitirlo poderosamente también a otros. Hemos hablado de la urgencia del Evangelio, de lo imposible del hombre de justificarse, ya sea por obras o por la ley o por alguna religión. Hemos hablado de cómo Cristo es la justicia de Dios y que esa justicia es solo por la fe. Pero saben, conociendo todas estas realidades, a veces, a pesar de entenderlo, somos como un hombre que una vez, habiendo ahorrado durante toda su vida, fue y se compró un Ferrari. Sí, un carro de estos preciosos, hermosos, ¿no? Poderosos, con un motor lleno de caballos de fuerza. No sé si Testarossa, F40, F50, ya ustedes le pongan el modelo. Pero la cosa es que él ahorró y parece, en ese momento era lo más valioso que él tenía. Regresó a su casa con tremendo carro, haciendo tanta bulla, lo metió en el garaje y contento se fue a su trabajo. Al día siguiente, como ya era domingo, quería sacar a pasearlo. Pero de pronto le entró temor. ¿Qué pasa si se araña? ¿Qué pasa si me cierran? ¿Qué pasa si me lo roban? ¿O si me chocan? Y se sentía intranquilo, no sabía si sacar su hermoso carro a pasear y a poder mostrarlo por todo el vecindario. Así que dijo, bueno, esta vez me voy a sentar acá, lo voy a prender, voy a hacer rugir el motor y ya tal vez la próxima semana lo saco. Así que se sentó en el asiento de su Ferrari, prendió el motor, el motor hizo rugir y todo vibraba y él se deleitaba en el poder, en la potencia de ese carro y realmente hacía bulla ahí y se deleitó y se gozó en su auto. Después lo apagó y se fue a su trabajo en taxi. Al siguiente fin de semana, otra vez le entró temor. Decidió, ¿pero por qué sacarlo? Si, como la semana pasada, lo puedo disfrutar aquí en mi garaje. Así que lo volvió a prender y así pasó el tiempo. Y siempre lo prendía solamente en el garaje. Pero los amigos, los vecinos y los amigos comenzaron a escuchar que todos los domingos en la mañana había ruido en ese garaje. Se escuchaba ruido, temblaban las paredes, hacía temblar las casas de alrededor, salía humo y había una persona que gritaba y exclamaba alegre dentro de ese garaje, pero no sabían qué pasaba. Así es muchas veces la iglesia. Así muchas veces somos nosotros. Así de repente eres tú. Hacemos gran bulla. Realmente tenemos algo muy poderoso. Algo que es digno de exhibirse y de mostrarse a todo el mundo, a todo el vecindario, a toda la comunidad, a todo alrededor, hasta lo último de la tierra. Pero nos encerramos en nuestras iglesias. Nos encerramos en nuestras casas a disfrutar entre nosotros de ese gran poder, de esa gran bendición, de ese gran gozo, de esa gran alegría. La gente de afuera solo ve bulla, escucha algo, humo, pero nada más, no sabe qué está pasando. En este capítulo, el capítulo 5 de la epístola a los Romanos, vamos a reconocer algunos de los resultados que ha obtenido para nosotros Jesucristo, que ha obtenido para ti Jesucristo, en la cruz preciosa del Calvario. Y cómo es que se puede extender esto a todos los que creen en ti, en Jesucristo, a través de ti. Si tú realmente lo entiendes, nunca más dejarás a este gran poder que es el Evangelio guardado solamente dentro de un edificio. En el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son los regalos que hemos obtenido por la justificación? Primero, la paz para con Dios. Por la fe hemos sido justificados y tenemos paz. Tienes paz para con Dios. Tener paz para con Dios es una de las más grandes bendiciones que tienes, querido hermano.
Saber que ya no eres enemigo de Dios, ni que estás bajo la ira de Dios, ni esperando el juicio que se manifiesta contra ti. La paz para con Dios te quita el temor a la muerte, porque antes esperabas la muerte, para que después de esa muerte venga tu juicio. Pero el temor a la muerte era la principal arma que esgrimía el enemigo contra ti para mantenerte esclavo de tus pasiones, porque tenías que calmar tu conciencia de que se avecinaba la muerte, de que la vida era corta y que se terminaba, o de alguna manera tenías que comer y beber porque mañana ibas a morir. Y porque nuestra vida física estaba en las manos de un Dios airado y tu vida física estaba en las manos de un Dios que estaba airado contra ti, que podía con solo pensarlo quitarte el hálito de vida. Pero ahora tú estás en paz con Dios. ¡Qué precioso regalo! La pregunta es, ¿disfrutas de esa paz en tu vida diaria? Tener paz con Dios es el primer motivador para buscar la paz con todos. Y aún buscando la paz con todos, no depende muchas veces de ti. En cuanto dependa de ti estar en paz con todos, pero en lo que no depende de ti, igual, si tú has hecho todo lo posible para estar en paz con todos, puedes decir, estoy bien con mi Dios. Y esa es tu principal fortaleza. Pero no solamente la paz con Dios hemos recibido, también por la justificación por fe hemos tenido entrada a esta gracia, como dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo segundo que has obtenido, querido hermano, es entrada a esta gracia. Por Jesucristo también tienes entrada por la misma fe a esta gracia, a la gracia que te da el don de la salvación, la justificación, la redención, la propiciación, que ya lo hemos explicado en el capítulo anterior. Es toda la esfera de la gracia de Dios en la que ahora te mueves y habitas. Estás en el favor de Dios, ya no bajo la ira de Dios. La gracia de Dios actúa en ti y puede actuar a través de ti. Es un nuevo ámbito para vivir, una realidad nueva para disfrutar. El término en griego es como alguien que te da acceso, que te invita de manera formal a pasar a la sala del rey para habitar ahí. Eso es lo que tienes que vivir cada día. Es el nuevo ámbito de tu vida. Y eso es más real que lo que vives en tus circunstancias visibles. Porque esto es eterno. Todo lo demás es pasajero. Pero ¿qué significa entrar a esta gracia? Estar bajo la ley es estar bajo obligación, bajo deber y una constante condenación y conciencia de pecado. Pero estar bajo la gracia es más allá de la ley. Es no solamente cumplir la ley, sino ir más allá por amor, por gratitud y una conciencia de que el perdón de Dios y su constante aceptación. Pero no solamente tenemos que entrar a esta gracia, sino que es una gracia con total seguridad, porque estamos firmes. Porque, pongámoslo así, hermanos, si pudiéramos caer de esta gracia, ya no es gracia. Porque si pudiéramos hacer algo para caer de esta gracia, entonces no depende de la gracia, sino que depende de nuestros hechos. Y si tiene que ver con nuestros méritos y tenemos que esforzarnos para mantenernos en esta gracia, entonces es por obras. Pero nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede sacar de esta gracia, si no, no sería gracia. Estamos firmes en esa gracia. Pero no solamente eso, sino también tenemos el disfrute de la gloria venidera. Qué hermoso, hermano, saber que tú puedes disfrutar de las glorias venideras. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios. Disfrutamos también la seguridad de experimentar la gloria de Dios. Es una seguridad. Vamos a experimentar la gloria de Dios. Y experimentamos parte de la gloria de Dios. La gloria de Dios ha sido revelada a través de la creación en cierta forma. La gloria de Dios ha sido revelada a través de Jesucristo de una manera más detallada, más abierta. Se ha manifestado de una manera mayor. La gloria de Dios se reveló a través de la cruz. Se reveló cuando Jesucristo resucitó. La gloria de Dios se va a revelar en ti de una manera mayor cuando tu cuerpo sea transformado de acuerdo a la gloria suya, de su cuerpo de resurrección. Y aún más disfrutaremos de la gloria de Dios cuando vivamos en el reino glorioso, el reino en el que Cristo va a gobernar. Y aún más
cuando por toda la eternidad no se necesitará de sol, porque la gloria de Dios nos alumbrará. Esa es una esperanza, pero la esperanza no es que espero que algún día esto pueda pasar. La esperanza en la Biblia es, estoy tan seguro de que esto va a pasar que desde ahora ya lo disfruto. Eso es lo que Dios te llama, que disfrutes desde ahora esa gozosa realidad de que estás destinado para vivir en la gloria de Dios. Tremendo. ¿Saben qué? Hasta aquí podríamos decir preciosa la vida cristiana, ¿no? ¡Qué hermoso! Vengo a Dios y se acaban todos mis problemas. Es una vida llena de satisfacciones, de gozo, de placer. Todo va bien, todo está bien. Llego a Cristo y paré de sufrir, podríamos decir. Pero no. Solamente no es todo glorias y gracias. También hay sufrimiento en la vida cristiana. Pero aún en medio del sufrimiento también nos debemos gloriar. Miren lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí viene el quiebre. ¿Es para de sufrir la fe? Por supuesto que no. Aquí nos dice claramente que la fe también tiene tribulaciones. Y esta es una de los productos, de las bendiciones, de los regalos, de lo que también viene con la justificación, que es la capacidad de gloriarnos en medio de las tribulaciones. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me puedo gloriar en las tribulaciones? ¿Cómo me puedo jactar? ¿Cómo puedo compartir con otros de manera gozosa y animándonos y regocijándome en la tribulación? Porque la vida cristiana no es parar de sufrir, sino que cuando sufrimos por causa del Evangelio, porque esta tribulación se refiere específicamente a la oposición al Evangelio, o sea, cuando se oponen a nuestra fe, cuando sufrimos de alguna manera o cualquier tipo de oposición, cuando sufrimos esto, entonces entendemos y nos podemos gozar porque entendemos que no es solo sufrir, sino que este sufrir está produciendo en nosotros un resultado mayor. Es por eso que hay gozo. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque la tribulación produce paciencia, querido hermano. Cuando tú pasas por tribulación, vas madurando, vas ejercitando como un músculo tu perseverancia y te vas haciendo más confiable, más perseverante. Se te pueden encargar tareas y responsabilidades mayores. Eres una persona que te vuelve más firme, más sólida en esa fe. No eres como esos cristianos inmaduros que se mueven de un ministerio a otro y que no resisten ni la más mínima oposición. Por lo tanto, no se le puede encargar a una persona, a un cristiano que no ha adquirido esta madurez, no se le puede encargar una responsabilidad mayor, porque saben que cualquier oposición, cualquier inconveniente, inmediatamente esa persona se va a desanimar y se va a ir a otro ministerio o a otra iglesia. El cristiano, cuando comienza a sufrir tribulación, va adquiriendo esa perseverancia que lo hace confiable, lo hace maduro y se le puede ir, por eso, dando cada vez mayores responsabilidades en la fe. Eso va a producir en ti, pero no solamente eso, sino que también la prueba va a producir en ti paciencia, ¿no? Y la paciencia va a producir en ti esa prueba, como dice en este versículo, que es la comprobación, la aprobación. Nos volvemos cristianos probados y aprobados. O sea, es el 20 espiritual. Vamos a ir produciendo esos 20 espirituales en los cuales vamos a ir aprobando y vamos a ir nosotros afirmando nuestra fe. ¿Cómo? Cuando tú, por ejemplo, tienes un auto, y ya estamos hablando mucho de autos, ¿no? Pero cuando tienes un auto, ¿cómo sabes si ese auto realmente es un buen auto? Pues lo aceleras hasta ver hasta dónde puede acelerar, ¿no es cierto? Entonces después terminas animado y alegre de que tu auto realmente ha comprobado que puede ir hasta ciertas revoluciones. Igual, tu fe se va probando y aprobando y tú te vas afirmando en esa fe, sabiendo que esa fe es mucho más valiosa que el oro. Y así como el oro tiene que ser probado, así tu fe también es probada por el crisol de las tribulaciones. Te va volviendo más firme, gozoso, de saber
lo valiosa que es tu fe. Pero no solamente eso, sino que también esa prueba, esa prueba por eso es esperanza, que es esa seguridad, ese gozo, ese disfrute de saber que estás en un camino que Dios va a completar en ti. Estás en un camino ascendente, estás creciendo, estás madurando, estás avanzando. Es una esperanza segura de que Dios empezó ya en ti y Él completará la obra que ya empezó. Porque Él es fiel. Él no puede dejar a medias lo que ya empezó en ti. Tremendo beneficio, tremenda declaración. La esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo es que esta esperanza no te va a defraudar, hermano? ¿Cómo es que esta esperanza de que Dios se va a dedicar en ti y no te va a abandonar y nunca te va a rechazar y va a continuar trabajando en tu vida, no te va a defraudar? ¿Sabes por qué Dios no te va a defraudar? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. No te ha dado un poco de su amor, sino te ha dado todo su amor. Ha derramado todo su amor en ti. Y porque nos ha sido dado el don del Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando se estudia esto, los niños necesitan saber que sus padres los aman para poder desarrollarse de una manera plena, ¿no? Es vital para ellos. Pues déjame decirte, querido hermano, que tú te puedes desarrollar de una manera plena porque estás completamente seguro del amor de Dios por ti. Tú me vas a preguntar, pero ¿cómo puedo estar seguro de que Dios me ama? Y justamente en los versículos siguientes hay más pruebas de eso. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos, por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios te mostró su amor, en que siendo tú pecador, Jesucristo murió por ti. Lo pongo así en primera persona y de manera personal porque así necesitamos tomarlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más pruebas necesitas? Yo imagino acercándome, bueno, es inimaginable, acercándome delante de la cruz de Cristo, con Él ahí, en los clavos, con Él sangrando, con la cruz, con la corona de espinas, desnudo. Y no me imagino atreverme a decir, Señor, no me es suficiente. Es imposible, ¿no? ¿Necesitas más pruebas del amor de Dios? ¿Estás cayendo en la mentira de que Dios no te ama? ¿De que nadie te ama? ¿De que te falta amor? Cuidado. Dios no es un medio para conseguir otras cosas. Si Dios no es suficiente para ti, quiere decir que realmente no conoces a Dios. Pero seguimos en la palabra de Dios y en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque es como decir, si hemos sido justificados por su sangre, Él derramó su sangre ya por nosotros, entonces es totalmente seguro que vamos a ser salvos de la ira de Dios. Imagínense que un soldado, ¿no?, reúne a todo un ejército para salvar a alguien. Le disparan, le tiran bombas, después de mucho sacrificio, pasar hambre, torturas, y acaban con más de la mitad de su pelotón. Llega la persona que quiere rescatar y la saca y la libera. Y la saca de donde estaba esclavizada. Y por fin, casi muerto, la persona llega a sacar a esta persona del peligro y después la mata. ¿Sería eso lógico? Por supuesto que no. Jesucristo no va a haber derramado hasta la última gota de su sangre por ti para después matarte. ¿Se dan cuenta? Jesucristo no va a haber resucitado en la cruz y no haber abierto ese camino en la cruz para que después nosotros no resucitemos. Podríamos decirlo así. Cristo no resucitó para después vernos morir a nosotros. Cristo no fue levantado de los muertos para vernos quedarnos en la tumba. Cristo no fue nuestro precursor para vernos quedarnos atrás. Cristo no es Él, primicia de la resurrección, para no dejar que nadie lo siga,
Cristo no nos enseñó el camino para cerrarnos la puerta atrás y que nadie pueda entrar por ahí. Sino que es ilógico. Si Cristo hizo todo eso, entonces somos salvos de la ira, somos salvos de la muerte eterna. Somos seguros de esa esperanza entonces y puedes disfrutarla desde ahora por el amor de Dios, por el Espíritu Santo y porque todo lo que ya hizo Jesucristo por ti. Pero no solamente tenemos eso, sino también tenemos la capacidad de gloriarnos en Dios. Y esto ya es el sumo, eso es lo máximo, esta es la bendición más grande, porque el último de los resultados o frutos de la justificación que aquí explica nuestro Señor, que es el más importante y es el más hermoso, es que por encima de todo, tú te puedes gloriar, te puedes regocijar en Dios mismo. Dios es el mayor bien que has recibido. Dios es el que te llena. Dios es el que te satisface, el que te completa. Al ser Dios el sumo bien, tu porción en la tierra, por ser lo más bello, lo más gratificante, lo más glorioso, la mayor bendición que hemos recibido con nuestra justificación es que has recibido a Dios mismo. Él mismo se ha entregado para ser tu todo. Así que no te falta nada. Eres rico. Estás lleno de todo porque tienes a Dios. En resumen, la justificación nos da paz para con Dios, te da entrada a esta gracia, te da el estar firme en esta gracia, te da el gloriarte y regocijarte en la tribulación, porque va a producir en ti madurez espiritual, pero también puedes regocijarte en la esperanza de la gloria de Dios, porque Jesucristo ya murió por ti en la cruz y te demostró su amor, porque te ha dado el don del Espíritu Santo y porque no haber hecho todo lo que hizo para después condenarte en el infierno, si tú has aceptado esta gracia y esta justificación. Pero por encima de todo hemos recibido a Dios mismo. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto lo hemos recibido por un solo hombre, por Jesucristo? Entonces, si hemos visto todo lo que hemos recibido por la justificación, ahora vamos a ver el alcance de la justificación. ¿Cómo es que un solo hombre puede morir por todos? Todo esto por el Señor Jesucristo. Esto es clave para entender el por qué ahora nuestro Señor nos quiere explicar el detalle de cómo Jesucristo sí puede alcanzarnos a todos. El alcance de la justificación. ¿Cómo es que un solo hombre puede morir por tantos? ¿Cómo es que el sacrificio de una sola persona puede valer el pecado de muchas personas? En el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La primera razón es que en Adán todos estábamos representados. Cuando Adán pecó, en él todos pecamos. ¿Cómo es esto? Esto va contra nuestra cultura, ¿no? Occidental, que es muy individualista. Pero no causa problemas cuando lo interpretan en el Medio Oriental. Con la entrada abierta por ese único hombre que abrió la entrada al pecado, la muerte pasó a todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, lo que está diciendo aquí Pablo es que todos hemos pecado en Adán. Hemos participado con él de su pecado y sus consecuencias. Y lo va a explicar ahora aquí en estos versículos, cuando dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es, antes de la ley, o sea, antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo. Eso no tiene discusión, ¿no es cierto? Siempre hubo pecado en el mundo desde Adán. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. O sea, Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás por este pecado. Y cuando Adán desobedeció, se le inculpó justamente porque se le había dicho que no lo haga. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero a pesar de eso, todos murieron. Todos tuvieron la consecuencia de la muerte que se le advirtió a Adán, hasta Moisés. Y no había ley. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, a pesar de que ellos no habían expresamente ido en contra de un mandato directo, específico, de una revelación clara de Dios, para que no lo hagan, porque si no iban a recibir la muerte. Entonces aquí se ve cómo Adán nos representa y en él
todos mueren. Porque esto es antes de la ley, antes de Moisés, el cual es figura del que había de venir. Adán entonces se convierte en una figura de que Jesucristo también, así como Adán nos representó, Jesucristo nos podía representar. Miren lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, esto es lo clave, mucho más. No es igual, con Jesucristo no es igual como en Adán, porque Jesucristo es superior. En Cristo es mucho más, hay mucho más razón para poder representarnos. Si Adán nos representó cuando pecó, Jesucristo con mucho más razón nos puede representar. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. La diferencia del contraste es, por la transgresión de uno, mueren muchos, como ya se explicó en Adán. Pero abundó mucho más para los muchos la gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, en Jesucristo es superior. En el caso de la transgresión de Adán, el juicio vino por un solo pecado, para condenación. Pero en el caso del don de Dios, el don vino por muchos pecados, para justificarnos. Jesucristo es mucho más que Adán. Jesucristo, así como Adán pecó y en él todos pecamos, Jesucristo también en su muerte nos puede justificar a todos. Terminamos con el versículo, estos últimos versículos. En el 18 dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna. Conclusión. Con esto terminamos. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Porque ya hemos dicho que el pecado sobreabundó, y Adán, y Jesucristo. Yo sé que es un poquito difícil de entender. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque leerlo varias veces. Pero lo que está queriendo decir acá Pablo es que así como Adán nos representó cuando pecó, así Jesucristo nos representó cuando murió por nosotros en la cruz. Y Él marcó una nueva humanidad, un nuevo inicio, una nueva era que está al alcance de todos, porque Jesucristo murió por todos los hombres. Por todos los hombres. Yo quiero ser claro en esto, Jesucristo murió por todos los hombres. La pregunta es, ¿tú puedes aceptar o puedes rechazar esto? Jesucristo murió por ti. Pero si quieres lo rechazas. La decisión es tuya. Entonces queda demostrado esto. Querido hermano, ¿disfrutas las consecuencias de la justificación? Una vida de paz, de gracia, de esperanza, de gloria, incluso en medio de las tribulaciones. Una vida de amor y de la presencia de Dios en tu vida. Si no lo disfrutas, entonces no es porque no sea una realidad, sino porque es una realidad que tú no estás asumiendo en tu vida. Que Dios te bendiga.